en este sentir que hemos tenido durante los últimos meses. Yo les invito a que no pierdan detalle, por favor. Sé que la forma en que nuestra congregación se está desenvolviendo, sobre todo en el enfoque que estamos tomando por la palabra, difiere mucho de otras congregaciones. Yo lo sé, porque la gente busca otras cosas, pero nosotros hemos propuesto en el corazón crecer espiritualmente, madurar. Y aunque esto no es sencillo, todo empieza por cerrar nuestro corazón. Uno crece en fe cuando aprende a depender más de Dios, a saber que Él es, a tener convicción de que Él es quien dice que es y que puede hacer lo que dice que puede hacer. Creer en Dios. Una cosa que quiero compartir hoy es que tenemos que entender las palabras prácticas que estamos recibiendo. Una palabra que nos hace crecer es aquella que nos dice cómo hacer, qué hacer y cómo hacer. Y hemos procurado que cada palabra termine en eso, en una motivación, no te distraigas, en una motivación, en un qué hacer de cada día. No solamente palabras bonitas. Dicho de otra manera, la palabra puede llevar a la acción, sin que sean términos. Pero si no hay acción, todo se acaba muy bien. Y por años se acaba muy bien. No queremos que sea la exposición de una palabra de Dios. Por un momento nos emociona, nos hace sentir bien, pero si seguimos permaneciendo como normalmente viven los cristianos, en una vida religiosa solamente. Por eso, aparte de estas enseñanzas prácticas que hemos procurado durante los últimos meses, hay otra que hoy quiero invitar a mi. Una de las cosas que hacen crecer la fe del creyente son sus disciplinas cristianas. Es la vida personal con Dios. Y yo me he insistido por años. Debemos de lugar que merece la palabra, que no más Dios se da la palabra. Hablo de orar, hablo de leer la escritura, de meditar en ella, y hablo de reunirnos como comunión. Un experimento. Voy a invitarles a que hagamos este experimento. Es más fácil venir aquí y decir, quiero que ore por eso, por mí. Es bueno, quedamos con los unos por los otros. Pero tome el atrevimiento de abrir la palabra, buscar una base que le dé a su dirección y enciérrese en algún lugar donde la viste y clame a Dios.
pero una oración específica. Señor, tú sabes que yo necesito eso. No como yo quiero, como tú, pero sabes que esta es mi más grande necesidad. Y llores por esa necesidad. Una, y otra, y otra, y otra vez. Hasta que te derrames un lágrima delante de Dios. Con fe. Y si te das la palabra, va a llegar un día, no sé cuándo, puede ser a la día, puede ser 2 días, una semana, un mes, sigue orando. Hasta que no tenga la respuesta de parte de Dios concreta a su necesidad. No se trata de saturar a Dios con un montón de peticiones. Hablo personalmente. No se trata de llegar y vaciar con un cúmulo de necesidades delante de Dios. Es una necesidad concreta, aquella que realmente para mí es de vital importancia para la vida, para sentir bien, para mantener mi hogar, para mantener mi relación con Dios, para sostener a mi familia. ¿Qué es? Entonces decir, vamos a hacerlo así. Que haya disciplinas cristianas que practique el pueblo de Dios si oímos una palabra práctica y practicamos lo que nos toca a nosotros. Entonces Dios hace lo suyo y nosotros hacemos lo nuestro. Entonces las cosas suceden. Así que eso es esa palabra le va a dar base a esa reflexión. Escriba en un papelito. Donde quiera que usted vaya, lea. Dígale, Señor, aquí está la base, la promesa de Dios. Escúchase. Así que esa palabra pueda repetir de memoria. Es cuando se convierte en una declaración de la palabra. Y eso va a aumentar su fe. Porque es la palabra que hace crecer la fe. Por ahí le va. Cuando haya una respuesta de parte de Dios, eso se llama experiencia personal para mi hogar. Y entonces, como no le respondió, ¿qué pasó? Creció su fe también. Porque sabe que Dios responde. Entonces ya no va a pedir porque otros dicen que Dios responde, sino porque usted sabe que Dios responde. Ya me ha respondido. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pues lo voy a decir. Estaba yo por tomar una de las decisiones más trascendentales en mi vida. Era cristiano, era un hijo cristiano. Tenía que tener una actitud agresiva, fuerte, firme, dura, porque eran como 1000 trabajadores y una serie de conflictos trabajadores. No sé cómo, pero los cachuchas, era líder sindical, era gerente de producción de la misma empresa. ¿Cómo? Pero sentí una tristeza tremenda en el día andar como látigo, la gente gritando, regañando, exhortando, castigando. Y en la tarde estaba predicando de amor. Empezaba a ver. Y eso me enojaba. Y yo, ¿qué es eso? No creo que sea así. ¿Cómo? Y un día había un auditorio. Solo estoy platicando ahorita con estaba en un auditorio donde teníamos las juntas de los trabajadores, de esas familias. Estaba trabajando en la empresa en ese momento, era como a las 11 de la mañana, las máquinas.
corazón la carga tremenda de hablar con Dios. Y es que a veces sí. A veces tú no sabes que no puedes hacer eso. Él dice, me gusta hablar conmigo. Y a veces no creemos que sea Él. Necesito hablar conmigo. Y me vine hasta donde estaba ese testimonio solo. Estaba perdido por allá. ¿Qué me pasa a mirar? Me acuerdo todavía de los dones eran azules, como de este tema. Y me fui al único y ahí lo veo. Y con lágrimas en los ojos le dije, Señor, yo no puedo estar haciendo esto y lo otro. Sácame de aquí. Y se lo pedí en el corazón. A veces me sacó. Increíble. No lo podían creer los dueños, no lo podían creer, estaba loco. Pero la convicción estaba en mi corazón tremenda. Y fui capaz de renunciar y salir de ese lugar. Cuando empecé a predicar con libertad. Ella empezó a salir. Nada más se lo digo como ejemplo de lo que puede ser la oración para tocar en ese gasto. Intimidad con Dios. Por eso, yo sé que muchos han tenido una petición o traen una necesidad grande y que Dios nos escucha aquí, nos escucha porque quiere su voz. Esta misma noche, cuando todos estén dormidos, ¿sabes? Todos estén dormidos. Abra la palabra, busque la base, lea, dígale, Señor, que aquí está. Dios, esta es mi necesidad. Una que se me ocurre ahorita. Alguien que no sabe qué rumbo lleva su vida. Dios, dame el Señor, muéstrame. Dame un objetivo concreto para mí. Te digo una cosa. Dios te va a responder. Es como que se clama y te responde. Cierro paréntesis. Vamos a ver nuestra enseñanza hoy. La semana pasada terminamos viendo los beneficios de la creación, lo positivo que Dios nos dio en Adán. Lo vimos en las primeras clases. Cuando primero introducción. Y encontramos que Dios hizo al hombre físicamente vivo. Ya vimos por el proceso. Pero también lo hizo espiritualmente vivo, no muerto. Vivo espiritual. Esa era una condición excelente para el hombre. Hoy nos vamos a ocupar de ver el otro lado de la moneda, el lado negativo que trajo la caída. Porque desafortunadamente aquella escena ideal del jardín del Edén, ¿qué creen? Se desvaneció. Así echa a perder el hombre los propósitos de Dios. Cuánta desgracia, dolor, sufrimiento, sangre ha perdido esa vida.
esa condición que se evaporó simplemente por la desobediencia. Porque no duró esa condición. El capítulo 3 de Génesis nos relata la triste historia de la relación perdida de Adán y Eva con Dios. Se perdió la relación. ¿Cuándo era una deleite? Cuando estaba el hombre bien con Dios, cuando permanecía vivo espiritualmente. Pero a raíz del pecado se rompió esa relación. El pecado rompe la relación, no solo con Dios, rompe la relación con otros. Así que los efectos de la caída del hombre fueron verdaderamente dramáticos desde el principio. Y no solo de forma mediática, sino a largo alcance, afectando a toda la raza humana. Toda la raza humana que habría de descender de aquella primera pareja llamada Adán. Los efectos fueron desastrosos en su espíritu, primero. Porque lo primero que sucedió fue que el hombre murió espiritualmente. Murió. Dijimos que algo en espíritu y Dios estaban ligados. La caída hace que Dios vuelva a su rostro y rompe, mete división entre el alma y el espíritu del hombre. En su alma hubo una pérdida del conocimiento de Dios en su mente. Acuérdense que la mente forma parte del alma del hombre. Perdió la ubicación de Dios, el concepto de Él. Se fue. Hubo una serie de dominios, de emociones negativas en su vida. Sentimientos que antes no sentían. Los sentimientos positivos se convirtieron en sentimientos negativos. O dicho de otra manera, los buenos sentimientos se convirtieron en malos sentimientos. Y es entonces cuando empiezan a tomar una serie de decisiones malas. Unas malas. Su voluntad ya no solo tomó decisiones buenas, ahora su voluntad tendió a tomar decisiones malas. Bueno, la primera lugar fue esconderse de Dios. Digamos, es una buena decisión esconderse de Dios. Pero esta era la tentación que habían recibido. Esa condición que se evaporó simplemente por la desobediencia. Porque no duró esa condición. El capítulo 3 de Génesis nos relata la triste historia de la relación perdida de Adán y Eva con Dios. Se perdió la relación. ¿Cuándo era una deleite? Cuando estaba el hombre bien con Dios, cuando permanecía vivo espiritualmente. Pero a raíz del pecado se rompió esa relación. El pecado rompe la relación, no solo con Dios, rompe la relación con otros. Así que los efectos de la caída del hombre fueron verdaderamente dramáticos desde el principio. Y no solo de forma mediática, sino a largo alcance, afectando a toda la raza humana. Toda la raza humana que habría de descender de aquella primera pareja llamada Adán y Eva. Los efectos fueron desastrosos en su espíritu, primero.
mete división entre el alma y el espíritu del hombre con él. En su alma hubo una pérdida del conocimiento de Dios en su mente. Acuérdense que la mente forma parte del alma del hombre. Perdió la ubicación de Dios, el concepto de Él. Se fue. Hubo una serie de dominio, de emociones negativas en su vida. Sentimientos que antes no sentía. Los sentimientos positivos se convirtieron en sentimientos negativos, o dicho de otra manera, los buenos sentimientos se convirtieron en malos sentimientos. Y es entonces cuando empieza a tomar una serie de decisiones malas. Unas malas. Su voluntad ya no solo tomó decisiones buenas, ahora su voluntad tendió a tomar decisiones malas. Bueno, la primera obra fue esconderse de Dios. Dígame, ¿esta es una buena decisión, esconderse de Dios? Esta era la afectación que habían recibido. Así que en su cuerpo murió espiritualmente, en el alma hubo pérdida del conocimiento de Dios y en su cuerpo empezó la muerte física, mediante un deterioro paulatino a través del tiempo. Por eso ahí podemos decir, cuando una persona nace, empieza a morir. Qué increíble, ¿no? El hombre nace y empieza a morir. Nosotros decimos, tenemos un año más, pero resulta que tenemos un año menos. Eso es la verdad. Tenemos un año menos, pero los que todavía no se quieren contar. Ya, ha rebajado eso. Este trajo tres elementos terribles en nosotros como seres humanos que generan tres necesidades básicas en todo ser humano. El primero es todo a raíz de la caída. Escúchame. Nos sentimos rechazados. El ser humano se siente rechazado de nacimiento. Por esa razón, siempre buscamos el sentir que pertenecemos a alguien o a algo. El hombre tiene la necesidad de pertenecer a algo o a alguien. Lo segundo es que nos sentimos avergonzados y culpables, a veces sin razón. Por lo tanto, necesitamos un sentir de valor propio, porque si hay condenación hay menosprecio personal. Por eso nos sentimos menos, por eso sentimos que no valemos nada. ¿Me entienden? Ese es producto de la caída, esa afectación de la caída. Mas el Señor Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el cuerpo y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es para darle base a lo que hemos hablado hasta aquí. Pero la cuarta cosa es que nos sentimos débiles e impotentes. Son pocas las personas que llegan a sentirse fuertes o suficientes. Hay gente muy preparada que se siente débil, insegura. Es parte también de los efectos del pecado. Por consiguiente, siempre necesitamos fuerza y autocontrol. ¿Cómo luchamos con el autocontrol? Nos rebasa. La mayor parte de los seres humanos sufrimos de esa carencia de control. No nos sabemos controlar. Por eso andamos de un polo a otro. O nos sentimos superhombres o nos sentimos cucarachas. Pero no hay un equilibrio. O nos sentimos muy poderosos, que es equivocado. O nos sentimos totalmente inútiles, débiles.
lo sigue practicando los seres humanos es un intento equivocado para impedir, o mejor dicho, para suplir las necesidades básicas que tiene a raíz de la caída. Rechazo, vergüenza y culpa, debilidad e impotencia. La esencia del pecado es el hombre viviendo independiente y separado de Dios. Por eso buscamos suplir esas necesidades aquí, allá, acullá, pero en ningún lado estamos satisfactores, porque estamos buscando donde no hay nada o tocando donde no hay puertas. Esas necesidades básicas que tiene el hombre a raíz de la caída es la razón o es la causa o solo tienen como origen la independencia que el hombre vive sin Dios. El hombre tiene que ser independiente, como que no necesita a Dios. Porque Él ha dicho que Él suplirá todas nuestras necesidades y nosotros lo hemos podido experimentar. Y cuando no lo hemos podido experimentar, es precisamente por eso entra la duda. Cuando Él dice que nuestras necesidades van a ser suplidas en Cristo, decimos, ¿cómo? Y por eso, si usted nota, yo lo decía el domingo, ¿no? Como que decimos, mejor yo. O sea, creer esto es un poco iluso. Yo señalaba, mi Dios puede suplir a todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿De veras? Sí lo sé, sí lo repito, pero no lo creo. No lo creo. Por eso es que nos afanamos en suplir nosotros esas necesidades. Pero vayamos al análisis detallado de cada uno de esos efectos de la caída. Y primeramente entramos a la muerte espiritual. Y esta consiste básicamente en el rompimiento de su unión con Dios, lo cual hace que el hombre quede separado de Él. Dios se los había advertido con toda claridad. Cuando les dices de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí viene la advertencia. Dios siempre, nunca sorprende a nadie, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. De verdad vas a morir. ¿Y qué pasó? Comieron. ¿Y qué pasó? Murieron. Es cierto que no murieron físicamente de golpe, no cayeron instantáneamente muertos, porque aún vivieron muchos años. Pero el proceso de muerte, de deterioro física, comenzó
espada encendida que se revolvía por todos lados para barrer el camino del árbol de la vida. Ya hemos dicho otras veces que esto no es un acto inmisericordia de Dios, sino al contrario. Porque si el hombre en ese momento come del árbol de la vida, ya no hubiera tenido oportunidad de ser redimido, hubiera quedado por toda la eternidad caído y lejos de Dios. Por eso al sacarlo lo protegió. Aún en eso se nota la misericordia de Dios y el amor que Dios tiene por el ser humano. De manera que tal como nosotros heredamos la vida física de nuestros primeros padres, por eso leemos inmediatamente cuando nace Seth y conoció Dios al hombre, conoció Dios a su mujer, y dice que tuvo descendencia de acuerdo a como él era, a su imagen, a su semejanza. Este versículo tenemos que volverlo a repetir, que le dijo a los romanos para entender lo claro, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. En Adán estábamos todos, estaba la raza humana y ellos son nuestros primeros padres. Y aquí es cuando toma sentido la palabra, cuando nosotros entendemos lo que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2. Y él les dio vida a ustedes, ¿a qué? A los que estaban muertos espiritualmente, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que no podemos nosotros ya ahora, en este tiempo, como cristianos, como hombres nacidos de nuevo, que han abrazado la salvación, echarle la culpa a decir, es que lo que pasa es que traemos nosotros la herencia de pecado y seguimos muertos espiritualmente. Dios está lejos de nosotros. No. Aquí acabamos de ver que así, sí la muerte entró por el hombre, pero para nosotros revivimos físicamente, renacimos, espiritualmente. En Cristo volvemos a tener vida zoe, espiritual. Y volvemos a tener el concepto de lo que Dios es. ¿Qué decíamos el domingo? Un espíritu. Y entonces podemos ahora volvernos a comunicar con Él. Estaban muertos en sus delitos, pero Él les dio vida. Él nos retornó otra vez a tener vida espiritual. Y esa vida espiritual se tiene que reflejar en nuestra existencia a cada momento. Ya no podemos escudar nosotros en la naturaleza pecaminosa y en la caída de Adán, no, porque ya echamos mano de Cristo y Él nos vuelve a vivificar. Pablo lo entiende y lo dice así en 1 Corintios 15, 21 al 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. No se olviden lo que salen de las tumbas. Estas son resucitados espiritualmente, una vez que la vida de Jesús entra en ellos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros esta noche? Que gracias al sacrificio de Cristo y a la provisión de Dios en Él, volvemos a tener zoe, volvemos a tener vida espiritual. Por eso nuestra vida no tiene que parecerse en nada
de entre los muertos, no dice. La mayor parte de nosotros sin Cristo estuvimos. Aunque hayamos nacido en lugar cristiano, hasta que se tiene un encuentro con Cristo realmente, el espíritu del hombre vive, porque no es por herencia también ya vivimos. Por eso podemos pasarnos aquí 10, 20 años y hacer lo que hacen todos y más o menos parecer lo que parecemos todos. Pero eso no garantiza que hayamos nacido de nuevo. ¿Entiende por qué Jesús? Yo no estoy insistiendo yo. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no ha nacido de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, de cierto te digo, de cierto, que el que no nacido de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Y nacer de nuevo es volver a tener vida espiritual. Pero esta fue una de las consecuencias catastróficas de la caída, la muerte física y espiritual. La muerte física no lo vamos a evitar, pero aún allí Cristo provee. El que cree en mí, aunque esté muerto viviendo, es donde nosotros entramos en la vida eterna. Bueno, un día le dije, a veces pensamos que para entrar a la vida eterna tenemos que esperar morirnos y llegar al cielo y tocar la puerta y ya entramos ya ahora sí ya en la vida eterna, ¿no? Desde el momento en que somos vueltos a vivir espiritualmente, estamos entrando en la eternidad, porque aun cuando el cuerpo muera, nosotros tenemos vida más allá de la vida. Dios restaura lo que pasó en Cristo. Entonces, ser hermanos, por eso estamos aquí. Que entendamos que no podemos justificar nuestra vida, a veces de pecado o de hábitos malos, echándole la culpa a que es la herencia de Adán. Porque nosotros ya fuimos vivificados, ya fuimos renacidos. De ahí la importancia de tener la certeza en el corazón que somos hombres y mujeres nacidos de nuevo. Quiero terminar esta tarde. Quiero retomar el principio de mi plática. Cuando le hablaba yo de una gran necesidad. No es la que usted pensaba. Porque todos nosotros pensamos luego, que mi esposo se convierta, ¿no? Que mis hijos dejen la mala vida, ¿no? ¿Sabe cuál es la más grande necesidad de todos? Nacer de nuevo. Entonces imagínense los que estamos aquí, hoy por la noche, o por la madrugada, o cualquier otro día, en un lugar de quietud, que Dios empiece a oír el clamor de lo profundo del alma. Quiero nacer de nuevo. Si ya nacimos de nuevo, qué bueno. Pero si todavía, como vimos, yo hemos venido viendo allá hábitos malos, esclavos, son del pecado. La muerte sigue orando en nosotros espiritualmente. ¿Qué necesitamos para llevar una vida victoriosa? Tener la convicción del corazón de que somos hombres y mujeres nacidos de nuevo. Y así cuando venga la tentación mañana, yo no puedo, soy un hombre nacido de nuevo. Eso no es para mí, yo soy una mujer nacida de nuevo. Yo soy un hombre, una mujer, un joven, un anciano
¿Quieres esto? El mayor clamor de los miembros de la amistad cristiana es sacerdote muerto. Se da ese clamor. Cuando la congregación nazca de nuevo, todos, entonces sí, veremos lo que tanto queremos ver. Prodigios, señales, milagros, manifestaciones poderosas del Espíritu, porque estaremos entre hombres y mujeres espirituales. Así es. Y no tenemos que andar buscando, ni estar